Te voy a revelar 12 trucos psicológicos de la influencia que puedes utilizar a tu favor. Son extremadamente poderosos y a la vez muy sencillos de aplicar. ¡Vamos allá! Winterland, tell me all your secrets. Los trucos psicológicos no te convierten en ningún tipo de mago, pero lo cierto es que si aprendes a manejar a tu favor ciertas claves del funcionamiento de la mente, puedes conseguir tener un impacto poderoso en las demás personas. No se trata de trucos oscuros ni que vayan a dañar a nadie, salvo el truco número 6, que es un poco feo. Pero confío en que solo lo vas a utilizar cuando realmente tengas una muy buena razón para ello. En cuanto comiences a ser consciente de estos 12 trucos, empezarás a verlos constantemente a tu alrededor. Y mientras al resto les pasarán desapercibidos, tú sabrás interpretarlos. Vamos con los 12 trucos psicológicos del Dr. Travis Bradberry para unas interacciones sociales más influyentes. Truco psicológico 1. Cuando un grupo de personas se ríe, cada miembro del grupo va a hacer contacto visual inconscientemente con la persona respecto de la cual se siente más cercano. Este truco te puede convertir en un observador muy astuto en todo tipo de relaciones. Te puede decir qué personas tienen química entre ellas y quién se siente secretamente próximo o incluso atraído hacia otra persona. Del mismo modo, de este truco puedes obtener pistas sobre si tienes alguna posibilidad a la hora de invitar a alguien a una cita. Y por supuesto, aprenderás mucho también acerca de cómo te sientes tú respecto a otras personas. Es información que viene directa del subconsciente, de modo que, podría ocurrir que descubras alguna afinidad a la que no habías prestado atención. Truco psicológico 2. Cuando alguien te hace un favor a ti, lo que ocurre es que tú pasas a gustarle un poco más. Mi alumnado del campus de Poder Personal trabaja muy a fondo su influencia y persuasión en el curso Experto en Influencia y Persuasión. Puedes unirte a mis alumnos del campus y certificarte en las diferentes capacitaciones que incluye en 30kcoaching.com/poderpersonal. Cuando persuades a alguien para que te haga un favor, esa persona de forma totalmente inconsciente autojustifica por qué te hace ese favor. Y las justificaciones típicas son sensaciones muy sutiles que vienen significando cosas como él es mi amigo, me gusta, parece la clase de persona que devuelve un favor. Estas justificaciones te sirven perfectamente. No solo has obtenido ayuda con algo, sino que además a la otra persona le gustas más que antes de hacerte el favor. Truco psicológico 3. El silencio obtiene respuestas. Cuando haces una pregunta a alguien y esa persona se queda callada unos segundos, no sientas la presión de continuar hablando. Permanecer en silencio juega a tu favor. Los momentos de silencio hacen que las personas sientan que deberían decir algo, sobre todo cuando el balón está en su campo. Esta es una fantástica herramienta para utilizar en negociaciones y otras conversaciones difíciles. Solo asegúrate de permanecer en silencio en los momentos en que te conviene que sea la otra persona quien continúe hablando. Y utilizando los silencios obtendrás tus respuestas. Truco psicológico 4. Las manos abiertas generan confianza. Estás en el trabajo y alguien te pregunta dónde está otra persona. En lugar de señalar con el dedo en su dirección, indícalo con la mano abierta y la palma hacia arriba. El gesto de mostrar la palma de la mano genera confianza, hace que la otra persona esté más predispuesta a estar de acuerdo contigo y te muestra como una persona más amigable y más gustable. Por otro lado, apuntar con el dedo es generalmente percibido como un gesto agresivo e incluso maleducado. Truco psicológico 5. Afirmar con la cabeza durante una conversación o mientras haces una pregunta hace que la otra persona esté más predispuesta a estar de acuerdo con lo que estás diciendo. La próxima vez que quieras convencer a alguien o llevarlo hacia tu forma de pensar, prueba a afirmar con la cabeza mientras hablas. Las personas inconscientemente reflejamos el lenguaje corporal de quien tenemos delante para entender mejor cómo se siente. Cuando afirmas con tu cabeza mientras hablas, transmites que lo que estás diciendo es cierto y deseable, y las personas estarán más predispuestas a estar de acuerdo contigo. Truco psicológico 6. Si tienes que decir una mentira, añade detalles embarazosos para hacerla más creíble. Cuanto más detallada es una mentira, más probable es que la gente la crea.
Cuando añades detalles, la otra persona empieza a imaginarse la historia en su cabeza, y si incluyes detalles embarazosos, la escena se vuelve mucho más vívida y creíble. Después de todo, si te fueses a inventar una historia, es mucho más probable que te dejaras quedar bien a ti mismo, ¿no? Antes de continuar, me gustaría retarte a que nos cuentes una mentira en la sección de comentarios. Hazlo aplicando este truco psicológico concreto. A ver qué se te ocurre. Truco psicológico 7. Las personas recordamos mejor las cosas inacabadas. La tendencia natural a recordar cosas inacabadas se llama efecto Zeigarnik. ¿Alguna vez te has fijado en cómo algunos anuncios publicitarios se cortan demasiado rápido, como si faltara algo? La empresa que paga por el anuncio lo corta para que se adhiera a tu memoria de forma más duradera que otros comerciales. Pues ocurrirá lo mismo si de vez en cuando dejas a la otra persona a medias con una historia o con una conversación. No podrá quitarte de su cabeza. Truco psicológico 8. Masticar chicle ayuda a la relajación y el enfoque. Masticar chicle baja tus niveles de cortisol, que es la hormona responsable del estrés. Pero este truco no solo te ayuda a reducir el estrés, sino que también te mantiene más alerta y mejora tu desempeño en tareas en las que entra en juego la memoria. ¿Y cómo lo hace? Aumenta el flujo de sangre a tu cerebro e intensifica la capacidad de percepción de tus sentidos. Cuando vives una situación estresante, mastica chicle. Así, tu cuerpo tendrá muchas menos probabilidades de entrar en el modo de lucha o huida, lo que casi siempre desencadena en decisiones pobres e incapacidad para centrarte. Truco psicológico 9. Los pies de las personas revelan su interés. Cuando estés conversando con alguien, presta atención a los pies de esa persona. Si sus pies te están apuntando a ti, la persona está interesada y prestando atención a lo que dices. Pero si sus pies apuntan a otro lugar, sus intenciones probablemente estén lejos de tu conversación. Si apuntan a la puerta, tal vez quiera marcharse ya. Si apuntan hacia otra persona cuando estáis en un grupo, esa persona es la que le genera interés por alguna razón. Aprende a observar los pies de las personas y sabrás leer sus intenciones e intereses. Truco psicológico 10. Cuando conozcas a alguien nuevo, introduce su nombre en medio de la conversación para recordarlo. Aquí el objetivo es repetir su nombre 3 veces en los primeros 5 minutos. Funciona extremadamente bien, pero el desafío es hacerlo de forma natural. Si dices el nombre de la otra persona de forma innecesaria, suena raro y sin sentido. Prueba a utilizar frases como estas. Hola Marta, encantada de conocerte Marta. Y dime Marta, ¿de dónde eres? Truco psicológico 11. Mostrar entusiasmo hace que gustes a las personas. Esto se basa en que tendemos a reflejar el comportamiento de quienes tenemos alrededor. Si muestras entusiasmo cuando ves a alguien, la persona de forma natural va a reflejar tu entusiasmo. Es una forma muy fácil de causar una fuerte primera impresión y conseguir gustar a las personas. Truco psicológico 12. Mantén contacto visual durante el 60% de la conversación. La clave del contacto visual es el equilibrio. Así como es importante mantener contacto visual, hacerlo durante el 100% de la conversación es agresivo e incluso un poquito aterrador. Del mismo modo, si solo mantienes contacto visual durante una pequeña fracción de la conversación, parecerás tímido, sin interés o avergonzado. Mantener contacto visual en torno al 60% de la conversación hace que parezcas amigable, con interés y de confianza. Ahora, puede que tú estés pensando que tal vez te habría gustado algún truco psicológico más enfocado en el tema de la seducción. Es uno de los temas que más interés generan, por eso las probabilidades de que tú lo estés pensando son altas. Si es así, no te preocupes porque no te voy a dar un truco, te voy a dar una estrategia psicológica completa para seducir a alguien difícil. La tienes por aquí. Y tienes también un botón de suscripción a mi boletín, donde te comparto nuevas lecciones gratuitas todas las semanas. Oh, y en cuanto te suscribas, tendrás un regalito de bienvenida. Espero que te guste.